Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bueno, y vamos a continuar con nuestra próxima expositora, Natalia Carolina de Almeida Silva. Ella es doctora en Recursos Genéticos Vegetales de la Universidad Federal de Santa Catalina de Brasil, postdoctora en Genética y Mejoramiento de Plantas de la Universidad de Sao Paulo, agrónoma y magíster en Ciencias Agrarias y Agroecología de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, con la ponencia Los saberes se intercambian, las semillas se comparten, investigación participativa y acciones conjuntas para salvaguardar la agrobiodiversidad. Buen día a todas y a todos. Un gusto saludarles. Bom dia en portugués. Espero que puedan comprender mi portuñol. Vamos a volver a una experiencia de Uruguay. En el marco de un proyecto que estamos desarrollando dentro de unas líneas de investigación que ayer nos comentaba María, desde nuestro grupo de agroecología, sustentabilidad y medio ambiente, que tiene que ver con la conservación, uso y manejo de agrobiodiversidad y de los recursos fitogenéticos. Lo que les voy a compartir es un proyecto específicamente que estamos estudiando lo que es la diversidad de porotos, de frijoles de Uruguay, con la participación de distintos actores, sobre todo de productoras y productores rurales del país. Ahora sí. Para poner un poco en contexto, cuando comentamos y definimos lo que es la agrobiodiversidad, es la parte de la biodiversidad que usamos para la alimentación y la agricultura. La agrobiodiversidad es una construcción social y me animo a decir que es una de las grandes innovaciones sociales que tenemos, que es un resultado de un proceso coevolutivo entre los seres humanos y las distintas agriculturas. Y de este proceso, como un componente muy clave de esta agrobiodiversidad, tenemos lo que son las semillas criollas o las variedades locales, las variedades tradicionales, las semillas de la pasión, como se dice en algunos lados, que tienen como un rol fundamental, sobre todo en lo que es la soberanía alimentaria, soberanía y seguridad alimentaria de las familias, de la agricultura familiar y, bueno, y de nuestra soberanía también. Y ahí cuando generamos soberanía alimentaria desde la agrobiodiversidad y desde las semillas criollas también generamos otros tipos de soberanía, ¿no? La soberanía tecnológica, de hecho la semilla criolla es una tecnología de una construcción colectiva de muchos años, de miles de años, desde cuando se inició el proceso de las agriculturas y de la domesticación y de esta interacción que tienen las personas con las plantas. Y también representa un patrimonio, ¿no? Un patrimonio que no es solo genético, sino un patrimonio cultural que está muy relacionado con las tradiciones, con un patrimonio alimentar también, que es un patrimonio que se comparte de generación en generación dentro del ámbito familiar o también dentro de una comunidad. Y además podemos reflexionar y pensar que la agrobiodiversidad y las semillas criollas actualmente están en lo que es el centro de la sustentabilidad y de los objetivos del desarrollo sostenible que ayer nos comentaba el profesor Germán, ¿no? Podemos decir que si hacemos el mismo el ejercicio que hizo el profesor ayer, podemos considerar y comprender que la agrobiodiversidad toca a todos los ODS, ¿no? Con el hambre cero, el fin de la pobreza, con el tema de la mitigación del cambio climático, porque son variedades que son muy adaptadas a sus contextos locales, a sus territorios,
que tiene un saber, un conocimiento, una historia, que además fuente, ¿no?, de nutrientes, es la base de la alimentación de muchísimas familias alrededor del mundo. Entonces, acá. También es las semillas criollas, ¿no?, y como este componente clave de la agrobiodiversidad, puede generar muchísimas oportunidades para las familias productoras en Uruguay, como por ejemplo pensar en lo que es los mercados locales. Eso también genera renta, pero sabemos que es un proceso que va más allá de lo económico. También, como les comentaba, es un componente de una tradición, de una cultura que se va construyendo de forma colectiva y social. Sin embargo, lo que hemos tenido, y eso es algo que está pasando en todo el mundo, es una pérdida de la diversidad, ¿no?, de la diversidad genética. Y ahí podemos reflexionar, ¿no?, ¿qué pasa cuando se pierde una semilla criolla, ¿no?, que tiene miles de años de historia? No estamos perdiendo no solo un germoplasma, sino todo un conocimiento, un saber, una historia, una tradición que está adentro de esta semilla, ¿no? Y este proceso de pérdida de diversidad está muy asociado, eso ya está muy discutido y muy estudiado, que tiene mucho que ver con lo que es el modelo de la agricultura industrial, ¿no?, sobre todo basada en monocultivos, y sabemos que los monocultivos son muy problemáticos porque genera muchos impactos negativos en el ambiente, genera sistemas alimentarios que son extremadamente concentrados en todas sus etapas y todos sus procesos. Además, es una agricultura que es muy dependiente de insumos, ¿no?, de agroquímicos a base de petróleo, y eso también provoca esta agricultura basada en un sistema que es muy simplificado biológicamente, genera todo lo que es un deterioro de las funciones y de los servicios ecosistémicos que hoy nos comentaba Sofía, ¿no? Entonces, además de esas cuestiones ambientales que hemos conversado en las distintas charlas que varios compartieron con nosotros, también es un modelo de agricultura que genera muchísimas desigualdades, ¿no? Y una capaz que la más evidente que tenemos es una situación que venimos pasando en nuestra región de un estado muy grave de inseguridad alimentaria entre las familias, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de la realidad de Uruguay, Uruguay es un país agroexportador. Este año hubo récords de cosecha de soja, de exportaciones de la forestación, de la carne, como que es lo más emblemático para Uruguay, pero a su vez tenemos 800.000 personas en una situación, o sea, casi 30% de la población que se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria grave o moderada. Entonces, esa es una de las grandes, la gran paradoja que hemos vivido en nuestro país. Y también eso pasa, lo mismo pasa en Brasil, que es mi país de origen. Este modelo también genera múltiples crisis, ¿no? Crisis alimentaria, crisis climática, crisis sanitaria, como pasamos, ¿no?, con el tema del COVID-19, y eso aumenta todas las desigualdades que tenemos en nuestra región. Entonces, basado un poco en este contexto y en este escenario, es que actualmente se está rediscutiendo las estrategias de conservación de esta agrobiodiversidad. Hubo un periodo que se empezó más o menos en los años 60, 70, donde hubo una estrategia de conservación, que es la conservación ex situ, o sea, que es conservar, y en nuestro caso, que estamos trabajando con las semillas criollas, las semillas fuera de sus agroecosistemas, ¿no?, de su contexto donde son gestionadas y manejadas.
que se da en este caso en los bancos de germoplasma, en las cámaras frías. Esta estrategia históricamente fue una estrategia dominante, se dio también para apoyar el modelo de la Revolución Verde, porque en realidad se necesitaba diversidad y variabilidad para atender a los programas de mejoramiento, para generar variedades, entre comillas, mejoradas, para poder sostener este modelo de agricultura industrial basado, como vimos, en el monocultivo y en el uso desenfreado de agroquímicos. Y hoy lo que se está discutiendo es que debemos posibilitar, dar oportunidad de la participación de productores y productoras en la gestión de estos bancos, ¿no? Porque mucho del germoplasma que se ha colectado alrededor del mundo se colectó en los territorios de las comunidades indígenas, campesinas, de productores familiares. Entonces, estos productores necesitan tener voz y espacio para poder discutir la gestión de estos bancos institucionales, ¿no? Por otro lado, tenemos la conservación que hacen los productores, que es la conservación que se llama in situ on farm, que se hace junto con los productores, y es una conservación muy dinámica, al contrario de lo que pasa en la conservación ex situ, que si bien es importante tenerla, es una conservación que paraliza los procesos evolutivos, ¿no? Porque estamos, en definitiva, congelando estas semillas por un largo periodo de tiempo. La conservación que hacen los productores y las productoras es una conservación dinámica, permite la interacción entre los componentes que están en los sistemas productivos de los agroecosistemas, permite que haya una evolución o una coevolución, y también genera muchísimos servicios ecosistémicos y está muy basado en lo que es la gestión, sus prácticas, sus saberes y sus conocimientos. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos en el área de la conservación de agrobiodiversidad y de recursos fitogenéticos es generar estas sinergias entre estas dos estrategias de conservación, o sea, da oportunidad y generar espacios de diálogo entre estos dos sistemas de conservación y entender que debemos priorizar la conservación que hacen los productores y las productoras. Ojalá tuviéramos los mismos recursos, los aportes presupuestales que hay para la conservación ex situ si tuviéramos para las comunidades seguir conservando y manteniendo esta agrobiodiversidad que en general es un bien que hace a todos nosotros. Entonces, este reconocimiento, o capaz que esta discusión más fuerte de dar visibilidad y apoyo a la conservación in situ, on farm de los productores, se da también en el marco del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y Alimentación, que Uruguay es signatario del tratado, y es la primera vez, por lo menos en un marco internacional, que se reconoce la enorme contribución de los agricultores para la diversidad de cultivos que alimenta el mundo, y la diversidad genética debe ser mantenida en sus sistemas agrícolas locales y tradicionales. Por otro lado, también el tratado impone algunas obligaciones que en realidad está muy bueno porque es un compromiso que se genera a nivel del país, ¿no? Entonces, torna obligatoria líneas de acciones y de investigación para la conservación de la agrobiodiversidad. Se sugiere que los estados realicen inventarios sobre su agrobiodiversidad con la participación de las comunidades, que también se generen mecanismos y espacios de diálogo y de discusión para la participación de los productores en lo que es la toma de decisiones, y a su vez también impone o como que también sugiere que las estrategias deben ser de forma integrada, tanto la ex situ como la in situ on farm. En el ámbito nacional, Uruguay, María ayer nos comentaba de la aprobación de la ley 19.717,
que define una política nacional de agroecología para el país, que estamos participando como universidad en esta construcción, y hay un conjunto de lineamientos que están basados en distintos ejes que tienen que ver con la producción agroecológica, con la distribución y el consumo, con la formación, investigación y extensión direccionada a la agroecología, y uno de los ejes es recursos genéticos, ¿no? Con este lineamiento que el país tiene que fomentar la conservación y el uso de recursos fitogenéticos autóctonos, genéticos, animales, microbianos y vegetales, y reconocer los derechos de los agricultores, que también es algo que se da en el marco del Tratado de la FAO, en su capítulo 9 también, de hacer valer el derecho de los agricultores para seguir reproduciendo, conservando, manteniendo, intercambiando sus semillas y su agrobiodiversidad. Y en el marco de este lineamiento del eje de conservación de recursos genéticos del Plan Nacional de Agroecología, hay dos proyectos que están relacionados con la colecta, selección, caracterización y el mejoramiento participativo de las variedades nativas y criollas de Uruguay. Y además el proyecto 3 define lineamientos para la distribución, intercambio, acceso y difusión de los recursos genéticos del país. Entonces entendemos que un poco el rol que tenemos como universidad en este proceso de la investigación participativa sobre la diversidad genética de los productores en los sistemas locales de producción nos posibilita a comprender o apoya, colabora, ayuda en comprender estas dimensiones de la conservación de los productores, justamente para poder repensar las estrategias de conservación que sea basada en los contextos locales y territoriales. También ampliar la información sobre nuestra diversidad, sobre nuestra agrobiodiversidad, la información sobre las especies, las variedades, para poder fomentar su uso y su consumo, no solo por parte de los productores, sino de nosotros consumidores, contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país. Como les había comentado, la agrobiodiversidad y las semillas criollas están en la base de la soberanía alimentaria de cualquier país, y además define el sistema alimentario de producción, ¿no? El germoplasma que estamos considerando para desarrollar nuestras agriculturas define nuestro sistema alimentario como todo. También fortalecer los sistemas agroecológicos y los que están en proceso de transición agroecológica. Hoy más temprano hablábamos con la profe Marina de que la transición se basa muchísimo y es clave la biodiversidad y la agrobiodiversidad, tanto la que está arriba del suelo como la que está abajo del suelo. También la investigación nos posibilita evitar la pérdida continua de la diversidad de las semillas, y no solo, como les comentaba, de la semilla en sí como patrimonio genético, sino como todo este patrimonio cultural. También la investigación nos posibilita generar insumos que pueden apoyar la formulación de políticas públicas para la conservación de agrobiodiversidad, reconocer el rol de estos productores y productoras en la conservación de este patrimonio, desarrollar programas de mejoramiento genético participativo como también un camino a recorrer en este marco de la conservación, y también de valorar sus saberes y conocimientos y contribuir para que, Uruguay cumpla con estos compromisos internacionales y nacionales. Entonces, en este marco se da este proyecto de conservación de agrobiodiversidad que tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre la diversidad de poroto, genética de porotos, los frijoles, de Uruguay. Un proyecto que iniciamos en abril de este año y que lo estamos ejecutando y desarrollando en colaboración con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República,
también con el Instituto de Investigación Clemente Estable, con el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Agrobiodiversidad, que es una red de investigación colaborativa que se dio entre Brasil y Uruguay, y tenemos apoyo también del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Entonces, un poco para contextualizar, los porotos es un recurso genético que está presente en el país desde hace 4.000 años. Son los registros más antiguos que tenemos en los cerritos de indio. Capaz que la foto no está muy clara, pero ahí hay una imagen de lo que es un cerrito de indio que tiene mucho que ver con las tierras negras de indio que ustedes tienen acá en la Amazonía de Colombia, que son suelos también que son construidos, ¿no? Fueron construidos por los seres humanos. A pesar de que Uruguay no sea centro de origen, ¿no? de la especie o de este conjunto de especies, porque en definitiva los porotos es más de una especie que se considera en el país, es una zona de convergencia de biodiversidad, como también nos comentaba Sofía, pero también de agrobiodiversidad. Es un centro, podemos considerar como un centro secundario de diversidad de muchos cultivos y muchas especies. Entonces, también es un cultivo que fue incorporado por los guaraníes y hoy sigue siendo gestionado y manejado por distintos productores y productoras familiares. Pero, sin embargo, lo que está pasando es una disminución progresiva del área del cultivo, o sea, de 3.500 hectáreas que había en los años 90, ese es un dato del último censo agropecuario que se hizo en Uruguay, hoy tenemos, o sea, más o menos 30 hectáreas, ¿no? Y claro que esa disminución del área de cultivo está muy relacionada también con la disminución crónica de la agricultura familiar, que tiene mucho que ver con lo que genera el modelo de la agricultura industrial, ¿no? Hemos como perdido un poco más de 12.000 unidades familiares también entre 2010 y 2011, o sea, en un año, ¿no? Además, en relación a nuestras colecciones nacionales de porotos, tenemos un gran problema porque son colecciones desactualizadas, no tienen una buena cobertura geográfica, no tenemos información sobre las semillas o muy poca información que son los datos de pasaporte y tampoco sabemos sobre cuál es realmente la diversidad que contamos. Para que ustedes tengan una idea, el Banco de Germoplasma Nacional que es gestionado por INEA tiene una sola accesión de poroto, y el Banco de Facultad de Agronomía tiene como 29 accesiones que, como les comentaba, no tenemos caracterización y no sabemos cuál es esta diversidad que están siendo conservadas en las cámaras frías. Además, no tenemos información o muy poquita información sobre la conservación, un FAR, y no hay una información sobre la diversidad en sí que contamos en nuestro país. Entonces, en este sentido, planteamos algunos objetivos y algunas preguntas que tienen que ver con, bueno, qué variedades gestionan y usan los productores y productoras de Uruguay, qué diversidad hay en el país, o sea, tanto la que está en éxito como la que está en las manos de los productores, y también si entre todos podemos asegurar la conservación de este patrimonio genético y cultural. Entonces, como les comentaba, empezamos este año este proyecto, ¿no? En abril, así que estamos en este proceso también de construcción y de relevamiento de información, un poco sobre cómo estamos trabajando y cómo estamos haciendo este recorrido. Empezamos con algunas expediciones de colecta que hasta el momento hemos contemplado 5 regiones culturales, 6 departamentos del país.
y hemos como visitado 29 productores. También participado de ferias de intercambio de semillas. Ahí tenemos una foto de la diversidad de porotos y maíz de un productor del norte del país, que también entendemos que es una forma de poder acercarnos a los productores, conocer esa diversidad y también empezar a generar estos vínculos en el marco del proyecto. O sea, visitamos también a las familias. Ahí está la familia Soto, guardiana de 4 variedades de poroto que vive en el departamento de Rivera, al norte de Uruguay. Y en estas visitas, digamos, lo que hacemos es un relevamiento etnobotánico, o sea, nos apoyamos en las herramientas que nos da la etnobotánica para poder conocer, por ejemplo, los descriptores socioculturales de estas variedades, el tiempo de cultivo, el origen de la semilla, los usos, cómo se gestiona esta agrobiodiversidad. También hacemos un relevamiento socioeconómico y geoferenciamos, digamos, estas entrevistas y visita guiada a los predios de los productores. También vamos sistematizando las estrategias locales de todo el proceso desde la cosecha hasta el almacenamiento de las semillas. Ahí está el productor Pablo Furtado del departamento de Tacuarembó, donde hace el secado de las plantas. Ahí vemos entreverado porque hay plantas de poroto y plantas de maní en este sistema para poder secar sus semillas y después guardarla para compartir y para el próximo año y para también consumir con su familia. También como otra estrategia local, las casas comunitarias de semillas. Esa es una casa comunitaria que está en el predio de Mabel Correa, también una guardiana de semillas, que ahí sale recolectando semillas, intercambiando semillas con vecinos y productores de la zona. Tiene su propio banco, ¿no?, de germoplasma para también compartir con los vecinos. También hacemos una caracterización de los agroecosistemas o de los sistemas de producción. Ahí estamos usando 7 indicadores que está muy trabajado desde un estudio que hizo Nikos y Autiere para evaluar el estado agroecológico de los predios. Entonces elevamos el tema de la diversidad del paisaje, diversidad específica, la genética, la calidad y el manejo del suelo, la sanidad vegetal y manejo de plagas, las interacciones que los productores y productoras perciben que hay en el agroecosistema, que son interacciones positivas, y además el uso y la gestión del agua en el sistema de producción. También hacemos en esta visita guiada, ahí está Camilo Martínez, también productor del norte de Uruguay. Vamos sistematizando los conocimientos y los saberes sobre las prácticas que ellos usan para poder gestionar esta agrobiodiversidad. Ahí vemos un policultivo con porotos, mandioca, yuca, maíz, boniato y zapallos. Acá está María Cardoso, una guardiana también de 5 variedades de porotos del departamento de Flores, que es un departamento que está pegadito también a Durazno. Y ahí ella nos mostraba con mucha alegría cómo es larga la chaucha que produce uno de sus porotos, que se llama chaucha morada. En estas visitas y en estas visitas guiadas y en este relevamiento etnobotánico colectamos semillas. También estamos colectando raíces de las plantas y suelo, porque uno de los objetivos del proyecto también es estudiar la diversidad asociada a las variedades criollas de poroto, y ahí lo que estamos estudiando son los rhizobios, que son bacterias que se asocian a las raíces de esta familia de plantas, de las leguminosas, que lo que hace es fijar el nitrógeno de aire y disponibilizar para todo el sistema en esta interacción con las plantas. Y luego que hacemos esa colecta y esa fase que se da en el territorio,
bueno, vamos a la universidad y ahí lo que estamos evaluando es vigor y la viabilidad de las semillas. Hacemos una caracterización, en realidad vamos a hacer porque no hemos empezado, la caracterización fenotípica y vamos a estudiar algunos descriptores de los porotos, como descriptores de hoja, flor y de los granos. La caracterización molecular también, o sea, estudiar el ADN de estas plantas y, como ya les había comentado, la caracterización de esta diversidad asociada a las variedades criollas. Entonces, algunos avances, vimos que 90% de las familias que hemos entrevistado conservan variedades criollas de poroto y es un cultivo que está sumamente direccionado a autoconsumo y a la producción familiar con la venta directa del excedente que se produce por la familia. Hemos colectado más de 90 variedades, que es un dato bastante importante para el país. Y ahí hay una variación de 1 a 9 variedades que se conserva por productores. Acá un poquito de esta diversidad que hemos relevado en conjunto con las familias, una pequeña muestra de estas más de 90 variedades. Entonces vemos una diversidad muy grande en tamaño, forma y colores de granos, que eso está muy relacionado, como vamos a ver, con los usos también que dan los productores a sus variedades. Vimos que la gran mayoría de estas variedades, la procedencia de las semillas, como unos 70%, se da en estos intercambios, trueques que se generan entre los vecinos, amigos, familias y parientes, que es lo que mantiene, ¿no? Estas redes es la que mantiene esta diversidad. Y ayer comentábamos también que cuando se intercambia las semillas, se intercambia sus historias, sus saberes, sus conocimientos, y además podemos pensar que cuanto más las semillas circulan en estas redes, más son conservadas, más son cuidadas, más son preservadas. Vimos también que el tiempo, ¿no?, de conservación y de cultivo, digamos, de una misma variedad por una misma familia, hay como un promedio de 13 años y hay variedades que tienen más de 60 años en las manos de la misma familia. Y ahí, con relación a los usos y preferencias, que hay una pregunta que les hacemos, bueno, ¿para qué sirve y por qué conservas y mantienes esta variedad, ¿no?, en específico? Y ahí sale cosas como para guardar semillas, o sea, como algo muy de la identidad y de lo que es ser un guardián de semillas. Yo tengo esta variedad para tener semillas, para compartir, para poder repartir con otras personas. Después está también un tema de los aspectos más relacionados a aspectos culinarios y culturales, de los platos que se hacen con los porotos. Entonces ahí sale, bueno, las chauchas verdes hervidas son muy ricas. Para la cazuela de mondongo, en turismo, que es Semana Santa de Uruguay, se come bastante los porotos, da un gusto muy rico en la comida. Después hay otro aspecto que ya comentamos, que eso tiene que ver con todas las variedades criollas, las semillas criollas en general, que es para el consumo de la familia, y eso es muy importante, tiene un valor altísimo, ¿no?, para la soberanía y seguridad alimentaria. Y después algunos aspectos agronómicos, ¿no? Entonces hay variedades que son muy buenas para abonar el sistema, hay variedades que cubren bastante el suelo, hay variedades que aguantan un montón la sequía, hay otras variedades que aguantan la helada, que no la ataca la liebre y que producen 3 meses. Entonces, el hecho de haber mucha diversidad, o por lo menos una riqueza en relación a lo que vimos de colores, formas y tamaños de granos, tiene que ver con los usos y esas preferencias que
que dan los productores y entre todos, entre ellos, se complementa esta diversidad, ¿no? Porque es lo que ellos nos cuentan ahí. Hay variedad que es muy buena para abono y hay otra variedad que es excelente para poner en la cazuela de mondongo. Así que, entonces, digamos, una conclusión que no es menor, que sí, el poroto sigue siendo un cultivo muy importante para la agricultura familiar de Uruguay. Y en este marco de este proyecto, lo que estamos discutiendo es cómo podemos generar y construir acciones conjuntas para poder salvaguardar esta diversidad, ¿no? Este patrimonio genético y cultural. Cómo entre todos podemos colaborar en este proceso. Entonces aquí tenemos como un esquema de lo que estamos conversando, porque eso va a ser una construcción que va a llevar su tiempo también. Entonces, por un lado tenemos los guardianes de semillas con su conservación dinámica en los sistemas aquí, los guardianes. Después, todo el trabajo que ya nos comentó María también, que empezamos a trabajar en las escuelas, en los liceos, y ahí también hay una discusión de cómo los centros educativos también pueden ser como faros de agrobiodiversidad y también contribuir en este proceso de conservación. Bueno, nosotros en la UTEC con la biblioteca de semillas y el banco de germoplasma de Fagro realizando esta conservación ex situ y complementaria a la conservación de los productores. Entonces eso, desde la biblioteca, lo que queremos generar es una forma de conservar las variedades que apoye, ¿no?, a la conservación de los productores. Todavía no tenemos como las condiciones ideales de cámara fría, pero entendemos sí que tenemos responsabilidad en este proceso porque hemos colectado más de 90 variedades y tenemos que cuidar a esta colección como un tesoro, ¿no? Después, en septiembre de este año, hicimos un primer taller que se generó en el marco de un proyecto que se llama Articulando Biodiversidad en la Producción Familiar para la Soberanía Alimentaria, que es un proyecto que tiene fondos de la FAO y lo gestiona 3 redes de Uruguay: la red de agroecología, la red de semillas nativas y criollas y la Sociedad de Fomento, la Comisión Nacional de Fomento Rural. En este proyecto, la pregunta que planteamos a todos que hemos participado es ¿qué mecanismos podemos generar para llegar a un sistema nacional de conservación integrada, ¿no? Entonces, por ahí empezamos a generar este espacio de intercambio y de diálogo para construir una estrategia de gestión compartida, participativa de los recursos fitogenéticos de Uruguay. O sea, va más allá del poroto. En esta instancia, además de las redes que participó, Facultad de Agronomía, INIA, el comité, representantes del Comité de Recursos Genéticos de Uruguay, nosotros y un poco más de 50 productores y productoras. Ahí hicimos trabajos en grupos para poder empezar a generar algunos lineamientos de lo que sería, o sea, qué entendemos que va a ser esta gestión compartida, ¿no? Eso es todo muy nuevo, como que fue una primera instancia de diálogo. Nos planteamos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué desafíos tienen los productores y productoras para hacer la conservación de las semillas? En este acuerdo, ¿no?, en este plan de gestión compartida, ¿cómo distribuimos los roles, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de la universidad? ¿Cuál va a ser el rol de la institución de investigación del país? ¿Cuál va a ser el rol de los productores? Después también, en el marco del proyecto, empezamos también con los talleres en las escuelas que se llama Descubriendo la Diversidad de Semillas.
que está vinculado también a lo que nos presentó María ayer con la biblioteca de semilla, que es una propuesta también de popularización de la ciencia y del tema en los centros educativos. Entonces ahí hacemos un juego, llevamos también como muestras de semillas en este lugar particular que está en el departamento de Durazno, hay un pueblo que se llama Blanquillo. Estuvo muy bueno porque además de los niños, niñas, participaron los familiares, y cuando algunos vieron como la colección de poroto, porque llevamos una muestra para poder compartir también lo que se está relevando en el proyecto, muchos de los padres y madres comentaban, ay, yo tenía este poroto, mi madre tenía este poroto, ¿cómo hago para poder recuperarlo, ¿no? Y ahí vamos dando cuenta también de la importancia que tiene acciones e iniciativas en esta construcción. También hicimos un taller abierto a toda la comunidad, con este objetivo también de popularizar la ciencia sobre la investigación de estas bacterias que les comentaba que se asocia a las plantas de poroto. Ahí participamos, bueno, nosotros estudiantes, gente de la comunidad, vecinos, y ahí estaba Raúl Platero, que uno de los investigadores que está colaborando y contribuyendo con nosotros en este proyecto. También desde 2016 damos un curso de grado y posgrado. Este curso empezó en Brasil y hoy como que su estructura física se da en la Facultad de Agronomía, que entendemos también que en estas acciones conjuntas para salvaguardar la agrobiodiversidad es muy importante crear y fortalecer capacidades humanas para poder colaborar en este proceso. Entonces, este curso, los contenidos vamos desde el inicio de las agriculturas a como metodologías participativas. Hacemos una gran parte de las actividades con los productores y las productoras en sus predios. También hacemos este movimiento al revés, ¿no? De llevar a la comunidad y a los guardianes en la universidad. Ahí fue una clase de agroecología, de la materia de agroecología, que justamente el tema era agrobiodiversidad y semillas criollas, y ahí invitamos al grupo de semillas viajeras, que es una propuesta súper interesante que se empezó en pandemia por iniciativa de un grupo de ciudadanos que querían empezar sus huertas y se dieron cuenta de cómo era cara la semilla, ¿no? Y era comprar una semilla, y ahí pensaron, bueno, me imagino que debe haber mucha gente que puede compartir sus semillas. Si nos organizamos, podemos organizar una caja, cada uno aporta lo que tiene, y esta caja de semillas, por eso se llama semilla viajera, va viajando a todo Uruguay. Entonces, cuando llega en un departamento, hay un referente en este departamento que avisa a los vecinos, bueno, llegó la caja, organicemos el intercambio de semillas, se intercambia las semillas, saca lo que quieren y ponen lo que tienen, y la semilla sigue viaje. Entonces, ahí ellos nos contaban esta experiencia a nosotros y a los estudiantes. Entonces, para ir terminando y cómo vamos a seguir con esto, porque en realidad recién empieza, vamos para el próximo año seguir con las expediciones de colecta para poder cubrir otros departamentos. Ojalá podamos concretar el año que viene esta propuesta, ¿no?, de gestión compartida. Por ahí vamos a generar otras reuniones de trabajo, otros talleres. Queremos realizar una copia, o sea, de seguridad, digamos, de respaldo de esta colección de poroto de más de 90 variedades que se generó para enviar al Banco de Germoplasma de Facultad de Agronomía, porque allá sí hay como una estructura para poder hacer esa conservación que todavía nosotros no tenemos. Queremos repatriar germoplasma uruguayo que está acá en Colombia, como que hay 9 variedades que se colectó en los años, creo que 70, que está acá en Colombia, en CIET, y queremos repatriar este germoplasma
del país. También vamos a generar un catálogo sobre la diversidad de porotos de Uruguay, con el objetivo también de dar a conocer esta diversidad entre distintos actores. Queremos mucho en función, eso no, este kit diversidad no estaba previsto cuando diseñamos el proyecto, pero sale mucho de este último taller que hicimos en Blanquillo de, a mí me gustaría recuperar esa semilla. Yo tenía esa semilla, mi madre tenía esa semilla, entonces como que armar estos kits diversidad, por ahora estamos llamando así, para poder compartir con estos productores y productoras, y además generar un mecanismo de reconocimiento de los guardianes de semilla, que todavía no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero también sale de una de estas instancias de diálogo con una productora que ella nos comentaba, a mí me gustaría que me reconocieran como guardiana de semillas. Y allá me quedé pensando en una de algo que se compartió como la importancia de dar voz, ¿no?, a las personas que históricamente fueron silenciadas. Por eso entonces les traigo las productoras para que las escuchen. Ser un guardián de semillas es proteger a las semillas. Preservar la semilla es importante para que no se pierdan esas especies. Acá plantamos poroto porque consumimos bastante, principalmente en invierno, y también como para seguir la tradición de nuestros antepasados, porque plantaron mis abuelos, plantaron mis padres y ahora los planto yo con mi familia. Guardar semillas hoy en día, en 2022, cuando en el mundo están pasando cosas, trata de reproducirlas en tu huerto. Trata de plantar porotos, que tienen mucha proteína. Un plato de porotos con arroz tiene su lugar, porque tiene muchos nutrientes. Y plantar porotos es bueno para el suelo, te ayuda a fijar nitrógeno. Este es el poroto cimarrón. Y este es el porotito de la chaucha violeta. Son muy parecidos, pero diferentes. Todos a su manera te aportan algo al suelo, te aportan algo a tu cuerpo y te aportan algo a tu colección de semillas. Para mí es ser un guardián de vida, porque yo considero nuestras semillas como vida propia, porque más que semilla son nuestro alimento, nuestra soberanía alimentar, y tenemos que proteger, cuidar nuestras semillas, porque ellas se van perdiendo en el tiempo. Cuando no caen en manos que las cuidan, se terminan perdiendo. Estamos intentando con la universidad hacer el rescate de los porotos que aún se cultivan acá en Uruguay, digamos. Es tan sencillo que si yo cuido esta semilla, y acá yo tengo para mi semilla, para compartir a los demás productores, para mi consumo, para el consumo de mi familia, pensar que en las manos de nosotros está la soberanía alimentaria. Es solo cuidarla. Quisiera poder sobreguardar toda cuanta semilla hay, y las semillas criollas, las nuestras, ¿no? Muchas gracias. Hola, muchas gracias por tu presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo diferencian las semillas criollas o las variedades criollas de las, entre comillas, no criollas? Y dos, hacia cómo podría pensarse en un programa de fitomejoramiento participativo, que era como uno de los puntos que tenías al principio, y si han podido detectar que han aparecido nuevas variedades justamente producto de un fitomejoramiento participativo
escondido, digamos, inapercibido, ¿cómo se dice? Desapercibido por ellos mismos. Muchas variedades son producto de cruces que ellos han generado sin darse cuenta, o si ellos, digamos, que van hacia esa dirección de poder cruzar variedades para generar unas nuevas. Bien, el reconocimiento, o sea, la diferencia, la primera pregunta que haces, cómo diferenciamos, ¿no?, lo que es una variedad criolla de una otra variedad. Este reconocimiento se da con los productores, ¿no? Vamos y le preguntamos con el tiempo de cultivo el origen de esta semilla. Entonces, ahí por ahí ya sabemos, bueno, el origen es mi vecino, esta variedad es de la zona, esta semilla de la zona, hace muchos años que está acá, entre varios, o es una herencia de familia, como también se da que se dio en muchos casos. Entonces, esta diferencia se da en este proceso y en este elevamiento que hacemos con ellos, ¿no? O sea, es la información que ellos mismos comparten con nosotros. Después del tema de mejoramiento genético participativo, es algo muy nuevo para Uruguay. Hay algunas experiencias, como por ejemplo para papa, que se hizo un proyecto de INEA, pero por otro es algo que recién estamos empezando y por ahora de verdad sí que no sé cómo eso se va a generar. Es algo que está ahí como una herramienta que nos parece que puede ser interesante para poder también colaborar en esta construcción de acciones conjuntas, pero no sabemos cómo eso se va a dar para porotos. Hoy por hoy también en esta línea de estos proyectos hemos trabajado con maíz, y ahí sí se generó una experiencia interesante donde de todo lo que se ha colectado de maíz, ahí se definió con los productores qué variedad le gustarían evaluar y mejorar y de qué forma y con cuáles criterios, ¿no? Y qué atributos. Entonces ahí por ahí capaz que vamos a pensar también el poroto si sale esta necesidad, ¿no?, y esta demanda por parte de ellos. Muy buenos días, gracias por tu presentación. Y mi pregunta es, ustedes o tú, ¿qué opinas acerca de las semillas transgénicas? Bueno, sabemos que las semillas transgénicas es parte, ¿no?, de las estrategias de este modelo de agricultura industrial que comentaba al inicio. Son semillas que tienen toda una modificación genética que se hace en laboratorio, entonces es inserir un gen de una especie en otra especie para que en el caso de la agricultura, ¿no?, sea resistente, por ejemplo, a un herbicida o tolerante a un herbicida, como hay para maíz, como hay para la soja, o resistente a algún insecto, ¿no? Eso se generó con el discurso de disminuir, ¿no?, el uso de los agroquímicos, y también con el discurso, o sea, como una tecnología que iba a colaborar para erradicar el hambre en el mundo, que es algo que ya sabemos que no pasó y que no va a pasar, ¿no? Simplemente es un modelo para alimentar el propio modelo, que tiene un objetivo muy claro, que es para generar ganancias, ¿no? El objetivo no es para la soberanía y la seguridad alimentaria, que al inicio de la presentación comentaba el caso de Uruguay, pero eso se da en distintas partes de Latinoamérica, que tenemos récord de exportaciones, pero tiene una población que es un porcentaje muy alto que está en una situación de inseguridad alimentaria muy grave y moderada. Entonces, este modelo tampoco nos sirve, ¿no?, para poder cumplir con este objetivo. Y con el tema de eso, de que los transgénicos fueron desarrollados con esta idea de que iba a disminuir el uso de agrotóxicos o de agroquímicos, lo que se vio es que en los últimos 10 años hubo un aumento tremendo, ¿no? Por ejemplo, Uruguay nunca fue tan grande las importaciones, por ejemplo,
de herbicidas, de insecticidas, para poder usar en estos sistemas productivos. Y ahí después hay todo un tema también de pérdida de diversidad, si hay una contaminación, ¿no? Un flujo entre transgénico y las variedades criollas, pérdida de autonomía, ya vimos que también genera muchísimos impactos de este tipo de semilla y que determina también todo un sistema alimentario que es muchísimo concentrado. Entonces, en definitiva, es una tecnología que es para atender a la lógica de producción y de ganancias de las propias empresas, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia, y como un complemento, la agroecología excluye a las semillas transgénicas como tecnología, por su origen. Cuando uno estudia la parte evolutiva de la vida ha ensayado la transgénesis y la ha ensayado y son pocos los resultados benéficos. Entonces, esas semillas transgénicas, ustedes saben que tienen nombre propio, hay que comprarlas. Inclusive en el caso de Colombia se llegó a un punto tan terrible que cuando encontraban en los campos de los agricultores de maíz, el maíz contaminado por transgénicos, les decomisaban las semillas a los agricultores. Cuando realmente hoy sabemos que el maíz es una especie de polinización cruzada que dejaron entre las zonas de transgénicos y las poblaciones criollas 300 metros de distancia, y 300 metros no son nada. Nosotros acabamos dentro del grupo de investigación en agroecología de finalizar una investigación mirando si los maíces criollos, donde nuestros agricultores han sido custodios de esos maíces, si estaban contaminados. Y probamos dos tecnologías. Una tecnología que ya está para que una comunidad la pueda utilizar es un kit donde uno puede detectar transgénicos. Pero dada la importancia de esta investigación, nosotros nos fuimos a biología molecular. Nos fuimos a las técnicas que en este momento hay para detectar transgénicos y nos encontramos con que sí, el kit detectaba transgénicos, pero que cuando hacíamos la investigación de fondo era muchísimo más fuerte la contaminación transgénica. Y realmente se vendió esa idea, como usted lo dijo, Natalia, que iba a ser una solución para alimentar el mundo. Nunca lo será. Primero porque es un recurso que no está para toda la gente, tiene un valor comercial. Entonces, ese es uno de los peligros que corremos. Nosotros toda esta información sabemos que en Uruguay, sabemos que en Brasil, en varios sitios ya hay detección, inclusive en nosotros, en las comunidades indígenas que habían sido declaradas por el gobierno nacional libres de transgénicos, ya se encuentra que hay contaminación con transgénicos. Nosotros les proporcionamos toda esta información a los agricultores porque pensamos que en el futuro los agricultores tienen que hacer una gran demanda mundial y Latinoamérica a esto que, por ejemplo, con el glifosato y todo, el glifosato que solamente para la soya y las especies de ellos ya hay plantas que resisten el glifosato. Entonces nosotros pensamos que hacia el futuro toda esta información nosotros la entregamos a los agricultores, a las organizaciones, porque pensamos que hacia el futuro hay que unirse políticamente y hacer una gran demanda a las empresas de transgénicos, como ya lo están haciendo algunas personas que han estado trabajando por ejemplo, con glifosato, y que se ven que están contaminados ellos y sus familiares, y ya hay demandas que a nivel internacional la han ganado estas personas, pero cuando su salud
está en franco deterioro, no solamente la salud de ellos, sino de su descendencia. Gracias. Gracias Marina. Bueno, buenos días. Nuevamente, soy Mariana. Y pues te quería preguntar, pues ya que están basados en los saberes locales, bueno, también se entiende que la crisis climática ha traído consecuencias en los cultivos, ¿no? En los ciclos también. Digamos, antes puede ser que duraran 8 meses, 3 meses, ahora pueden durar más tiempo o menos tiempo los cultivos. No sé de pronto qué sucede en los porotos. Pero entonces, de pronto, ¿qué retos ven en este campo, digamos, para transmitirles a las personas que, digamos, los ciclos de cultivo pues, van a cambiar, están cambiando, y esto también qué consecuencias trae? Y con esto, de pronto, el hidrocultivo, si tiene de pronto alguna viabilidad o cómo se plantearía en ese sentido. Gracias. Bien, gracias. Sí, el cambio climático está y tenemos que buscar las posibilidades y las soluciones para poder encarar esta crisis, ¿no?, climática y enfrentar este problema mundial. Y creo que uno de estos caminos es justamente promover la conservación y el uso de esta agrobiodiversidad que está en las manos de los productores, ¿no? Porque ya por el hecho de ser gestionada en los locales, en los territorios, también hay un proceso de adaptación a estos cambios, ¿no?, del clima, por ejemplo. Y es justamente, me parece que son estas semillas y estas variedades donde vamos a tener que apoyar nuestra alimentación, ¿no?, y nuestros sistemas de producción, nuestros agroecosistemas, por sus características de adaptación a estos cambios que están pasando. Los productores y productoras no nos han reportado este tema, por ejemplo, para los porotos. Capaz que también es un tema que no fuimos con esta mirada, ¿no?, para también generar este diálogo para ver si realmente está pasando y si está afectando, ¿no?, sus cultivos y toda la producción y la soberanía y seguridad de las familias. Pero sí lo que comentan es las características que tienen estas variedades, por ejemplo, de aguantar la sequía, ¿no?, de aguantar las heladas, que es parte de este proceso, ¿no?, o sea, de estos eventos que se van dando de forma más extrema. Entonces, si queremos enfrentar el cambio climático, tenemos que apoyar a estas personas, ¿no?, porque me parece, me animo a decir que la solución está en las comunidades, ¿no?, y en sus variedades, en su agrobiodiversidad. La última pregunta, perdón que no entendí, si la puedes repetir. Sí, no sé si conoce los hidrocultivos que pues buscan, digamos, consumir menos agua y pues digamos las plantas se cultivan es como con un goteo. No sé si de pronto en Uruguay se maneja. Yo no conozco hidrocultivo, capaz que algo de hidroponía, decís. Hidropónicos, sí. Bueno, sí, no conozco bien el Tenemos término. que pensar que otra vez, las soluciones están en las comunidades, en la agrobiodiversidad que gestionan, ¿no? Hablaba al inicio que seguramente esa es una de las grandes innovaciones sociales que tenemos de esta construcción, de esta diversidad y de este patrimonio. ¿Por qué digo eso? Porque también cuando se gestiona una alta biodiversidad en los agroecosistemas y en los sistemas de producción, como ya lo hacen los productores y productoras. Ahí tenía una foto de Camilo que tenía como gestiona 10 especies en su quinta y su chacra. Y esta biodiversidad que va a generar esta resiliencia
¿no?, al cambio climático, que va a generar el uso más eficiente del agua en el sistema. Entonces, creo que el camino es apoyar a esta conservación y la agrobiodiversidad y no está pensando en otras tecnologías, sino que ya hay una tecnología social, innovadora, que ya hacen los productores y productoras. Hay que apoyarlos, ¿no? Gracias, Natalia. Solo una enseñanza que me dejas, el tema de la semilla como concepto organizador de una investigación, como problema en la medida que si no está la semilla, la comunidad podría no existir y los campos podrían no estar enriquecidos con eso. Pero lo noto como concepto en lo social, porque la semilla no solo es el concepto de algo en lo que escucho, sino es la semilla como el nacimiento o el inicio del nacimiento de alguien, como escuchando a estas mujeres que encuentran esperanza, como que llegó la semilla, estamos en semilla, llegó lo nuevo. Entonces, muchas gracias por dejarnos esta idea. Gracias a ti por tu comentario. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.